Si el proyecto de la Asociación TOC Granada te gusta y quieres apoyarlo, infórmate cómo realizar una donación o hacerte socio pulsando en el enlace que aparece en estos momentos en la parte superior. Muchas gracias por ayudarnos. Tengo el placer de presentaros a mi Daniel Espín. Él es de Barcelona, estudiante de Integración Social y llegó aquí en septiembre de 2021 para trabajar el TOC. Él vino dispuesto a poner toda la carne en el asador para aprender a gestionarlo y así lo consiguió. Muchos de vosotros ya lo conocéis porque Dani ya sabéis que es pura magia. Colabora en un hospital sacando sonrisa a quien más lo necesita como mago y también colabora con nuestra asociación siempre que se lo pedimos sorprendiéndonos con sus trucos. Gracias, Dani, por dejarme participar en tu proceso en el que aprendiste que el TOC no paraliza tu vida, sino que tú decides qué hacer con esos trucos que te lanza. ¿Qué nos traerá su ponencia El TOC tiene truco? Vamos a averiguarlo. Hola. Bueno, yo no quería llorar, pero con esta presentación... Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Es para mí algo... Perdonad, voy a ser el que más va a llorar. Os advierto, Aurelio, no lloro más, te lo prometo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Sé que estáis todos muy cansados, ¿vale? Así que lo voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Bueno, antes de nada me presento, como bien me ha dicho mi ángel de la guarda, Ana. Bueno, primero de todo, perdón. Ya está, Aurelio. Esto va a ir para largo, 1 hora al menos estoy aquí. Bueno, voy a decirlo sin llorar. Bueno, que Ana, muchísimas gracias por todo. Bueno, es que voy a dar las gracias a la gente que ya sabemos, ¿no? Aurelio, fuiste una persona que... Antes, a mí como me gusta explicarlo es que antes de que me tirara al precipicio tuve una persona que me agarró de la camiseta antes de yo tirarme. Ese fuiste tú. Tú siempre dices que tu hijo está en el corazón de cada uno de nosotros. En el mío lo está. Y sé que en el de mucha gente también. Entonces, me vas a perdonar por esto, pero solo este minuto quería dar un aplauso por tu hijo, porque si no fuera por él, nada de esto, ni nadie de nosotros estaríamos aquí. Entonces, para él. Vamos a comenzar. Primero de todo, gracias a toda la gente asistente aquí, gracias a la gente también que ha confiado en mí para poder estar dando esta ponencia. Y bueno, no me voy a alargar más, así que vamos a comenzar. ¿Quién soy? La pregunta que me hago todos los días cuando me miro al espejo. Soy un chaval... Mucha gente se estará preguntando si esta es la mejor foto que tengo. Os lo juro, no. Esta foto la he puesto porque fue en una excursión que fuimos, no me acuerdo a dónde, pero me pusieron un pájaro en la cabeza y yo me dejé. Me parecía graciosa. No soy así, realmente. Bueno, como decía, soy un chico normal y corriente, aunque a veces soy un poco rarito también, no lo voy a negar. Soy un chaval, como ha dicho mi psicóloga Ana, soy un chaval que estudia Integración Social, tengo 21 años, vengo de Barcelona, me apasiona ayudar a la gente en la medida de lo posible. Y sí que hay veces también que me pongo mi máscara personal de mago,
en el que entro como de alguna forma en mi teatro imaginario, en lo que todo desaparece, nunca mejor dicho, ¿no? Y yo me dedico a ello porque sobre todo lo que más me gusta hacer es hacer felices a los demás. A ver si alguien se acuerda de esta foto. Quien no se acuerde es del concierto del año pasado, ¿vale? Venga, seguimos. Seguimos, bueno. Este más o menos soy yo en 4 fotografías, aunque yo no estoy aquí para explicar quién soy. Yo nací el 11 de febrero de 2002. Sí, soy el de las fotos. Estoy guapo, Carmen, estoy guapísimo. Yo siempre digo que bueno, yo tuve una infancia muy feliz, era un niño pues muy normal, me gustaba jugar con los juguetes, tocarle las narices a mis padres sobre todo. También me gustaba meterme muchas hostias con la bicicleta, me gustaba, y sobre todo, una de las cosas que sucedió en mi infancia, que no sé vocalizar, es una anécdota que siempre me cuentan mis padres y creo que es un momento muy idóneo para decirlo. Mis padres siempre me comentaron que el día de mi bautizo, cuando me bautizaron, el cura cogió y cuando me echó agua bendita por encima, a mí no se me ocurrió otra cosa que levantarle la cabeza y pegarle una mirada como diciéndole, como salgas de aquí, no vas a salir de aquí como vuelvas a hacer eso. El cura, sus siguientes palabras fueron, lo digo en catalán pero lo traduzco al español, aquest noi serà especial. Este chico será especial. Y Aurelio dio en la diana, acertó de lleno. Pero, como iba diciendo, era un chaval, pues, espérate, perdón, que no te he hecho caso. Era un niño, pues, feliz, como iba comentando que me gustaba mucho jugar con los juguetes. Aquí tenía una cara de acojonado porque estaba viendo a los Reyes Magos, pero estaba buenísimo. Y esta diapositiva os quiero hacer la diferencia entre cuando yo estaba en educación primaria y en educación secundaria. Esta foto, no, la primera de todas, que es de educación primaria, por supuesto, no sé de qué curso más o menos es, pero bueno, se podría ver que, sobre todo en la primaria, bueno, solo se me tiene que ver en la imagen, ¿no? Estaba feliz, ilusionado, aunque también tengo que decir que en la infancia vino mi primer comportamiento extraño, como nos gustaba llamarlo a mi familia. Mi primer comportamiento extraño, antes de saber que era un toque como una casa de grande, era que cada noche, cuando yo era pequeñito, tendría yo en esa edad unos 6, 7 años, me gustaba poner los peluches en forma redonda en el suelo antes de irme a dormir, como si fuera tipo, para que os hagáis una idea, un ritual satánico, pero con peluches, ¿vale? Sí, es verdad, es verdad. Y yo lo que hacía antes de irme a dormir, antes de meterme en la cama, era ir contando que todos los peluches estuvieran en su respectivo lugar para así ver que ninguno se movía, que ninguno desaparecía. También alguna vez incluso contaba algún objeto personal que me habían regalado ese día o algo importante para mí para que de alguna forma comprobar que eso se quedaba ahí y que no se iría, ¿no? Este fue mi primer comportamiento extraño, pero no todo acabó aquí. Todo lo contrario, comenzó aquí. Ya que en un tiempo de la primaria hubo un barrido increíble y en la secundaria ya aparecieron algunas emociones, algunos sentimientos que no me gustaban tanto. Seguro que os suenan mucho: ansiedad, miedo, preocupación, incertidumbre, tristeza y soledad. Bueno, solo se me tiene que ver la cara. Yo, mientras estaba haciendo la ponencia, me fijaba incluso en la expresión facial. En la primera estoy como muy feliz y en la segunda ya se nota... Uy, ¿he tirado algo? No, una pila. En la segunda ya se me ve una expresión facial pues bastante forzada, ¿vale? Vamos a llamarlo así. Esta expresión forzada no solo surgió por ser parte de estas emociones o de estos sentimientos, sino que también una de las cosas que quería comentar es que yo a la edad de secundaria, concretamente en primero de la ESO, sufrí bullying. Sí, aquí donde me veis yo tan hablando tan tranquilo, a mí mis compañeros en secundaria me hicieron la vida imposible. Sobre todo un par de ellos, pero tampoco les quiero dar mi tiempo porque tampoco creo que lo merezcan. Y bueno, básicamente
Creo que todos conocemos lo que es el bullying, no me quiero alargar muchísimo más en esto, pero el caso es que me hicieron bullying y yo no quería salir de casa, me daba un miedo atroz ir al colegio porque no quería ir, porque un día era una cosa, pero otro día podía ser otra cosa y no sabían cuál sería el límite de estas personas, ¿no? Yo siempre digo que esto del bullying hizo un antes y un después en mí. Y ya no solo en mí, sino en mi personalidad. ¿Sabréis por qué? Este es mi comienzo de batalla, por llamarlo así. Vamos a ponerlo así. En noviembre de 2016 fue cuando todo desencadenó. Un 9 de noviembre, un familiar muy cercano a mí falleció inesperadamente, nadie lo esperábamos en la familia, y... perdón. Bueno, como comentaba, mi tía falleció por cáncer de mama y bueno, fue algo muy duro, sobre todo para mi corta edad, porque aún era bastante joven para vivir lo que estaba viviendo. Yo también tengo que decir que era muy cabezón, ¿vale? Y por voluntad propia decidí acompañar a mi tía hasta el final, es decir, hasta el entierro, hasta el final, sí. Tenéis que tener en cuenta que el proceso, mi tía vivía en Barcelona, ¿vale? Y el proceso fue bastante duro porque yo por mí mismo decidí vivir el tanatorio de mi tía en Barcelona, todo el camino de Barcelona a Córdoba, porque mi tía, bueno, su madre sobre todo era de Córdoba, entonces tuve que vivir todo el camino, ojo, cruzándome varias veces con el ataúd de mi tía, y tuve que llegar allí, comerme el tanatorio, pero ojo, nadie me obligó, solo fui yo quería comerme el tanatorio y aparte comerme el entierro. Yo creo que ahí fue el momento en el que todo comenzó. Y lo sé porque en febrero de 2017, mientras estaba en clase, yo de física y química, me acuerdo perfectamente como si fuera hoy, estaba mirando por la ventana y recuerdo que en ese momento, en ese preciso instante, yo no estaba haciendo ni caso al profesor porque no me interesaba la clase, pero estaba mirando por la ventana y, perdón por la palabra que voy a decir, pero quiero abrirme con vosotros para que entendáis mejor. Me vino la palabra, que nadie se asuste, por favor, puta. Esa fue una palabra, como aquí llamo, aparición fugaz. Pero ahí se quedó. No pasó nada más. En marzo de 2017, un mes después de un mes de esta aparición, como he dicho, la palabra no desaparecía y parecía estar cogiendo forma. A todo esto yo no le prestaba bastante atención. El tema es lo que pasó es que en marzo de 2017 esa palabra comenzó a coger bastante fuerza hasta vivir un episodio en casa de mi abuela. Yo siempre en casa de mi abuela pues comía para luego ir al instituto por la tarde. Estaba bajando por el ascensor y justo en ese momento a mi cabeza le viene el siguiente pensamiento. Mi tía es una puta. Yo al principio me acojoné. Y mirad si me acojoné, que me quedé bloqueado por más de 25 minutos. Ojo, la clase ya había comenzado hace un rato, Más de 25 minutos en la puerta del ascensor de mi abuela. No me podía mover, tenía ganas de llorar. Me sentía solo, porque claro, en ese momento lo estaba viviendo yo todo solo, nadie sabía nada. Tras 25 minutos, 30 minutos, o incluso creo que alguno más también se me escaparía, decido tirar para adelante. Llego a clase y en el camino, por eso se llama este apartado bloqueo y cojeo. Bloqueo se llama por lo que me sucedió en el ascensor. Y el cojeo es que a mí no se me ocurrió otra mejor cosa que, para no contarle a mi profesor, oye, no, es que me ha venido que mi tía es una puta. Mi profesor hubiera flipado conmigo. Pues no se me ocurrió otra cosa que entrar cojeando a clase y fingir que me había hecho un E15. De esa forma, el profesor no sospecharía y tampoco me preguntaría nada. Y así fue, no me preguntó nada, pero poco a poco lo iba alimentando más. Imaginaros, espérate que esto no sé cómo se le da. Ah, genial. Imaginaros que esto es en marzo de 2017 y esto es en marzo de 2018. Ojo, un año
entre una fecha y otra. En marzo de 2018, después de un episodio bastante fuerte que también... Si hay tiempo, Aurelio, tú me vas cortando, ¿eh? ¿Cómo? Hay tiempo, pero que... Vale, sí, Aurelio, sí. Solo media horita más, ¿eh? Bueno, como iba diciendo, para ir un poquito más rápido, en una fecha, marzo de 2017 a marzo de 2018, pasó todo un año completo y decido decírselo a mis padres. Hay mucha gente que seguramente si está viendo este vídeo por redes sociales o que incluso esté aquí ahora dirá: y Daniel, ¿por qué no se lo dijiste antes a tus padres? Vosotros imaginaros la situación de que le queréis decir a vuestros padres que el familiar este que ha fallecido, tú estabas pensando que es una puta. ¿Cómo hubieran reaccionado mis padres? Al menos dándome 2 cachetadas, eso segurísimo. Pero no, mis padres reaccionaron bien, a mi sorpresa. Eso sí, yo estaba acojonado porque yo pensaba que se lo iban a tomar realmente mal. Y ese momento hizo que pidiera ayuda, de alguna forma, como antes alguien estaba comentando, no recuerdo qué ponente, ya hay muchos. Esto de pedir ayuda, yo decidí coger fuerza, pedí ayuda a mis padres y, por fin, en abril de 2018, tuve mi primera visita a una psicóloga. Y sí, en 2018, como contaba, era mi primera psicóloga. Para ir un poquito más rápido y no tardar tanto, esta psicóloga sobre todo se centraba en trabajar sentimientos y emociones. Nada más. Inconscientemente lo que hacía era alimentar mi TOC, alimentar mis rituales. Por ejemplo, tengo aquí un apuntado que siempre me acordaré de ello, que yo le expliqué esto de que me pasaba con mi tía con la palabra puta. Y ella utilizaba, para neutralizar esa palabra, la palabra tapujo, que si os dais cuenta, puta y tapujo, si lo giras, pues sale tapujo, ¿no? En este caso, yo acabé con esta mujer porque, básicamente, no había ninguna mejora y todo lo contrario, los rituales seguían creciendo. El segundo, lo he denominado vamos a por la parejita. Y es que fue así, es que tras muchos meses sin recibir terapia, bastantes, comienzo a ir a un centro que se llama el CESMIG, ¿vale? Ese centro es un centro público y, este es el dato que quería decir, solo realizaban una visita al mes. Genial. Bueno, una visita, yo no sabía lo que tenía, para mí suficiente una visita, sí. En este momento aparecen nuevos pensamientos relacionados con violaciones, abusos y acosos. Todo eso ahí metido. Incluso, en esta época, también comenzaron episodios muy fuertes en casa. Inicio de golpes, rompí puertas en su día, varias, no una, rompí varias, enfados, portazos, peleas familiares, gritos. Era una locura, no se podía estar en esa casa. Mi psicólogo finalmente enfermó, este segundo, y nadie me dijo nada, eso es lo mejor. Yo no sabía que mi psicólogo había enfermado y yo lo único que veía por parte del centro era que me iban prorrogando las visitas. Hasta que mi padre fue un día, se quejó y entonces en ese momento se le abriría la luz de la cabecita y me cambiaron de profesional. Y aquí viene la buena. En el punto 3, Daniel tiene TOC. Con esta psicóloga, era una psicóloga que estaba en el mismo centro y ella fue la persona que me dijo, tienes TOC. Y lo curioso es que después de llevar, pues más o menos 2 años entre los dos, la tercera, solo con 3 visitas, me dijo que tenía TOC. La primera visita fue una terapia de choque, fue a degüello conmigo. La segunda, algo parecido, pero indagó más en lo que sentía y en mis comportamientos. En la tercera me dice, Daniel, creo que tienes TOC. Tú imagínate mi cara, más o menos como la que sale allí. ¿Qué es esto? TOC. Bueno, no importa. Cuando escuchamos la palabra TOC, mi familia lo que hace es comenzar a buscar desesperadamente qué es un trastorno obsesivo-compulsivo. Unas semanas después, mis padres encuentran a una nueva profesional, la cuarta, donde pongo bien en turbulencias. Y madre mía si vinieron, ¿eh? Esta psicóloga trabajaba con un psiquiatra. Mi primera medicación, porque
en esta época también comencé a tomar medicación, fue lo que se llamaba fluoxetina. Tengo aquí apuntado, creo que es correcto, ¿no? Fluoxetina. Al principio noté cambios, pero poco a poco íbamos subiendo la dosis y el único cambio que acabé notando era que había bajado de peso. La terapia de esta psicóloga era bastante distinta. Decía que curaba el TOC, no sé si alguien lo habrá escuchado, con hipnosis clínica. Yo al principio lo flipé, digo, me van a hacer como en la tele de duerme profundamente y yo voy a... ¡fum! No fue para nada así. Era una sesión de relajación y finalmente vino el inicio de pandemia y todo eso y bueno, vimos que lamentablemente no había mucho seguimiento de esta psicóloga hacia mí y bueno, el afán del dinero pues hay veces que también hace muchas cosas. Mis padres estuvieron cansados de buscar un centro y entonces encontramos a un centro especializado en TOC. Exactamente, solo en TOC. Era un centro en Barcelona con una metodología que se basaba en que los seres humanos somos como animales. Sí, no sé qué se reído, pero sí, es que era así, éramos animales. El enfoque era mucho deporte, y si no hacías deporte no te daba terapia. Básicamente eran pocas herramientas para lo que yo necesitaba. En 2021 acabé con una cara tal que así porque no sabía lo que venía. Desde Barcelona me esperaba, después de hablar con mi madre muchas veces y de que me comentara que había encontrado una tal asociación TOC Granada, me dijo: Daniel, tras mucha lista de espera, que al final fueron un mes, tenemos que coger una única solución, que es coger el coche e irnos hasta un pueblo que se llama Monachil. ¿Cómo me quedo yo de eso? ¿Dónde está eso? Monachil. Si ya me era difícil salir de la puerta de mi casa, imagínate irme a la otra punta de España. Así que incluso lo miré, a 869 kilómetros de casa. Yo estaba súper enfadado con mi familia, yo no quería porque, sinceramente, yo lo que pensaba, y muchas veces lo he comentado en testimonios, yo pensaba, digo, otros farsantes que me van a vender la moto de que me voy a curar y no voy a hacer nada. Estaba muy equivocado. Bueno, esta era mi cara, normal. Y aquí quería explicar nada, como se dice en Barcelona, 5 cèntims, algo muy rápido, de lo que para mí fue lo más importante, ¿no? En este caso, yo estuve hospedado en la Casa de Campo de la Encina. Y bueno, qué decir de allí, seguramente mucha gente ya ha estado, la atención exquisita, había una atención 24 horas, que eso en mi vida lo había encontrado. Llegué con dudas, muchas dudas, con muchos nervios, con mucha inseguridad, pero me encontré a una persona, que no sé si estará por aquí, pero ayer sí que la vi, que se llamaba Nieves. ¿Está por aquí? Ahí al final. Eso, levántate. Pues esa mujer que está allí, Nieves, te sientes observada, ahora. Esa mujer que está allí, yo nada más entré por la puerta de la Encina, cojo y se acerca. Y digo, ay, madre mía, ¿dónde me metí yo? Y me dice, las primeras palabras, ni hola, buenos días, ni nada, me dice, ¿dónde vas con esa cara? Y digo, ay, madre, ¿dónde me he metido? Y dice, esta frase siempre se me quedará a fuego grabada, dice, aquí todos entráis con la misma cara, pero luego os vais llorando porque no os queréis ir. Digo, madre mía, la que me espera, madre mía, ¿dónde me he metido? Igualmente, no solo hubo esto, ¿vale? Era importante todas las relaciones sociales y demás. Incluso también la terapia, como no, como he dicho, Ana era mi psicóloga y bueno, ya habéis contado mucho lo que hacemos ¿Qué? Voy resumiendo, vale, Aurelio. Bueno, que ya sabemos lo que se hacen en las sesiones de terapia, de psicología, que si... Bueno, todo eso. Luego, los talleres, también lo han explicado. ¿Así, Aurelio? ¿Sí? Genial. La coterapeuta, muy importante, es un papel muy importante en la recuperación del TOC. Es cuando yo hice el clic de mi trastorno, cuando yo supe que estaba de alguna forma recuperado, fue ese clic. Hice un clic en la Casa de Campo
y supe que estaba recuperado. Si alguien quiere saber la historia al completo, luego me buscáis, ¿vale? Y bueno, como no, las amistades, las relaciones sociales vi que eran muy importantes en eso del trastorno obsesivo-compulsivo. Sobre todo, también, me han dicho que no lo diga, pero lo voy a decir, sobre todo, el apoyo familiar, por favor. Hoy aquí, sé que se van a poner a llorar, pero me da igual. Hoy aquí están mis padres. Están allí. Mi padre es fácilmente identificable porque es muy grande. ¿Has visto, papá? Todos se giran a por ti. Papá, levántate. No. No os he dicho que con quien más ritualizo, yo, con quien más compulsiono, es con mi madre. Mi madre es comprobación pura y dura. Papá, has levantado los dos. Gracias por todo, mamá. Gracias. Perdón, Aurelio. ¿Qué? Da igual, Aurelio. Me quitas tiempo, Aurelio. De esta forma, de aquí salí totalmente recuperado. Fue genial, yo me sentía como nuevo. Increíble. Quien quiera saber más, luego se lo cuento. Tras 64 días, 1536 horas, no, bueno, y todo el resto, vuelvo a casa. Buah, recuperado, genial. Pues no. Hablemos de recaídas, que es lo que me pasó. No todo es color de rosa, no. Me fui con el pensamiento de violación, todo esto. Me fui a casa totalmente recuperado y sí que es verdad que en partes mucho trabajo de Ana, mucho trabajo de mi coterapeuta Naomi, que no creo que esté aquí, pero es mucho trabajo también de ellas y también me supieron reconocer que el trabajo también era mucho mío. Hablemos de recaídas. ¿Qué pasó? Pues vuelvo a Barcelona y después de 2 meses, desgraciadamente, me sucede una cosilla y... Es que estoy viendo a Aurelio lo que está diciendo y tiene razón. Ahora lo digo, Aurelio, perdón. Y en ese momento me viene otro pensamiento de otra temática totalmente diferente, que es que este no lo he escuchado hoy, o al menos no lo he escuchado del todo, es un TOC de orientación sexual. ¿Vale? Es bastante, dentro de lo poco común que es este trastorno, porque no es tan escuchado, también existe, ¿vale? Y este trastorno lo comencé a trabajar, bueno, actualmente lo estoy trabajando, aún no estoy recuperado de ello, y lo comencé a trabajar en Barcelona con un centro que está hoy aquí presente, que también pido un aplauso para ellos, sobre todo para Cristina, de presencia activa. Cristina, la visita del martes gratis, ¿eh? Bueno, ya para ir acabando, esto me lo inventé yo, ¿vale? La teoría del mono nudista, perdóname Aurelio, pero... me inventé esta teoría porque un día mientras estaba tumbado en la cama pensé, ostras, teoría del mono nudista, vamos a pensar. Quiero que por un momento todos, no hace falta que cerréis los ojos, sino lo podéis dejar abierto, pero que os lo imaginéis. Quiero que os imaginéis por un momento que sois un explorador o una exploradora en una expedición por la selva. Buah, es una locura. Has estado caminando por días y finalmente has llegado a una hermosa cascada en la que decides darte un chapuzón, porque te lo mereces. Te sumerges en el agua y te sientes refrescado y renovado, energía pura. Pero justo cuando estás a punto de salir del agua, te das cuenta de que un mono ha robado tu ropa y la ha llevado a lo alto del árbol. Y me estáis diciendo, este tío que no se está vendiendo. Pues que mi pequeña reflexión sobre esto es que, de la misma manera, después de haber superado un trastorno obsesivo-compulsivo, nosotros nos sentimos renovados y liberados de nuestras obsesiones y de nuestros miedos. Pero a veces, eventos desafortunados como el que viví yo, pueden hacerte sentir que has perdido como el control. Como aquel mono que te roba la ropa, los eventos desencadenantes pueden parecer pequeños y tontos, pero aún así pueden detenerte en seco y hacerte sentir vulnerable, que más o menos sería lo que me estaría sucediendo a mí. Afortunadamente, como el explorador en la selva, tienes esa habilidad y esa perseverancia para superar cualquier obstáculo y seguir adelante, ya que te han dado las herramientas necesarias. Ya estoy acabando, ¿eh? Mira, tenemos un vídeo, se puede poner, Aurelio, como tú digas, ¿eh? ¿Eso qué es? Aurelio, habla.
Corta. Vale, lo explico yo, es Ah, rápido. Vale, pues ponlo, venga. ¿No? Vale, pues no lo pongas. Sí, no funciona, ¿no? Ah, sí. Acérquense y ganen una camioneta. Solo tienen que conquistar la esfera de la muerte. ¿Cuál es el truco? No hay truco. Dé una vuelta completa en la motocicleta solo una vez. 3 intentos por $10. Marge, ¿cuánto dinero tenemos? $10. ¡Woohoo! Ese ya fue el primer intento. Ya van 2. Y 3. Le diré qué voy a hacer, porque me gusta verlo hacerse daño. Le daré un intento de cortesía. Muchas gracias. Papá, cuando llegues hasta arriba, no reduzcas la velocidad. ¡Acelera! ¡Pero me da miedo! ¡Solo hazlo! ¿Quieres? Este vídeo tengo que darle también de nuevo las gracias a Presencia Activa, que me lo enseñó. Y bueno, yo creo que se sabe la metáfora, ¿no? Homer tiene mucho miedo a la hora de dar la vuelta a la rueda. Pero imaginaos lo que dice Lisa cuando Homer le dice que tiene miedo, y es que cuando esté arriba del todo, coja el acelerador y apriete más fuerte. Esto sería como el TOC. Nosotros podemos tener mucho miedo, pero cuando sintamos miedo, en vez de reducir la velocidad, hay que coger el acelerador y tirar fuerte. Y de esta forma, pues estaremos dando vueltas como Homer. Incluso en esta, ya para ir terminando, ya Aurelio, son 5 minutillos. No es fiable, ¿no? De mí. Nada, es una frase que escuché el otro día que me gustó mucho de un psicólogo norteamericano que se llama William James. Se la escuché a Mario Alonso Puig, que puede ser que os suene más. Y me gustó mucho una frase que va muy relacionada con este vídeo, y es que dice: ¿eres tú, con tu forma de hablarte cuando te caes, el que determina si te has caído en un bache o en una tumba? Es fuerte de narices, pero reflexionarlo un ratito. Uy, perdón. Bueno, la importancia de una pasión, esto lo ha hablado Laia. Tranquilo, Aurelio, no, tú no sufras. Bueno, una pasión aumenta la autoestima y la confianza. Fomenta la creatividad, útil para abordar patrones de pensamiento negativo. Aquí me podría extender muchísimo. Ayuda en la socialización y en la conexión con los demás. Hombre, pues conoces gente, mola. Fuente de motivación y superación personal. Esto está claro. 5. Proporciona una distracción saludable de los pensamientos obsesivos. Os digo algo, si no estáis entendiendo nada, luego vais a Aurelio y se lo decís, ¿vale? Él os lo sabe explicar mejor. Yo lo que digo es que una pasión es tan importante que si cada uno tenemos, bueno, es lo que ha explicado antes mi compañera Laia, si todos tenemos como una pasión, yo siempre digo que para mí la magia en este caso es como una pieza de puzzle que le falta a mi mente y que en ese mismo momento esa pasión se va transformando en la pieza que nos falta para completar pues nuestra felicidad. Mi terapia personal. Bueno, ya sabéis que soy mago, bla, bla, bla. Estos son todos los espectáculos que he hecho en la Encina. Os los podría contar, pero no doy para tiempo. Mi terapia personal también puede ser la vuestra, ya que todas estas veces que Aurelio y yo hemos quedado y nos hemos visto, hemos hecho magia, hemos visto que la magia sirve como herramienta de atención plena. Porque me queréis pillar el truco como obsesos, nunca mejor dicho, y no os fijáis en los pensamientos. Y aparte, el humor, que hemos estado hablando también antes, como un liberador de estrés. Así que juntos hacen un cóctel molotov y podríamos decir que la magia cómica, la magia y el humor, sirve como complemento a la terapia de un trastorno obsesivo-compulsivo. Ojo, no como terapia, que luego vienen los haters de Twitter. Pero, ¿lo comprobamos? Yo creo que ha llegado el momento. Sí, no, si tienes unas ganas, Aurelio, tú querías que acabara de hablar. Debajo de cada mesa han dejado una baraja de cartas. No, debajo del mantel no, debajo de la mesa. Igualmente, los de aquí no vais a tener, os están repartiendo mis compañeras también, porque vamos a hacer un pequeño ritual. Mira, nunca mejor dicho.
Vale, y veréis la baraja y quiero que repartéis 4 cartas rápidamente a todos los integrantes que hay en la mesa. Genial, ¿todos tenéis? Sí, espérate, espera, Aurelio, 2 minutillos que están repartiendo, que hay gente que no tiene aún. Genial. Sí, miradlas y importante repartir 4 a cada persona del grupo. Por aquí tenéis ya. Por aquí también, perfecto, vais rápidos, ¿eh? Genial, quien las tenga que me avise. ¿Las tenéis? Levantad la mano, sí, me va a ser más fácil. Vaya, las tenéis todos ya, pues genial. Perfecto, vamos a intentar, hay un mago que es muy referente para mí, que se llama Jorge Blas, y él una vez en una ponencia que hizo él, dijo que todos tenemos un mago interior. Hoy no voy a ser yo el mago, voy a intentar que los magos seamos todos. A ver si sale, la primera vez que lo hago. Todos tenéis 4 cartas en la mano, ¿vale? Sé que los del fondo vais a disfrutar mucho este juego, pero es importante que las enseñemos. Arriba todos. Esto es precioso, Aurelio. Genial, pues vamos a coger las cartas por los extremos largos. Son estos, los que son más largos. El resto son los cortos. ¿Sí? Genial. Los cogemos así. Y a la de 3 los vamos a partir por la mitad. Sin miedo. 1, 2 y 3. Por la mitad. ¡Hala ahí! Quitar la ansiedad, quitar la ira. Entonces ahora tenéis una barajita de 4 cartas, bueno, de mitad de cartas en una mano y la otra en la otra. Quiero que pongáis la de la mano izquierda encima de la derecha o el de la derecha encima de la izquierda, como queráis. Si a alguien os sale mal, no os preocupéis, ¿eh? Ahora, viene el momento. Tenéis que seguir, es importante que las cartas estén así, de dorso, ¿vale? Que no veamos el valor, sino que veamos, pues, el dorso, bueno, sí, lo de detrás, vaya. Vamos a coger, hay que seguir mis instrucciones, esto es como un ritual, ¿vale? Vamos a coger las 3 cartas de arriba y las vamos a dejar por el medio. Sí, las metéis por el medio, las 3 cartas. ¿Sí? ¿La tenéis? ¿Sí? Genial. La siguiente carta, sin mirarla, la guardamos en un sitio que no la veamos, sin mirarla. Importante las cartas de dorso, aún importante. Ahora vamos a comenzar con el ritual. La primera carta la pasamos abajo. Esto parece un bingo, ¿eh? La siguiente carta vamos a imaginar que es la ansiedad. ¿La ansiedad la queremos o no? Pues la ansiedad a la de 3 la lanzamos arriba, sin miedo, ¿vale? Espera, bueno, la ansiedad arriba, venga, fuera. ¿Les va a gustar a los que recogen luego? La siguiente carta la pasamos abajo. La siguiente carta vamos a imaginar que es el miedo. ¿El miedo lo queremos? Pues a la de 3... Para los del final, a la de 3 la lanzamos arriba. 1, 2 y 3. ¡Arriba! Genial. Ya van quedando menos. La siguiente, vamos a coger y la vamos a cambiar con la persona que tengamos al lado. Mira, yo la cambio contigo, Mar. Y esa carta que nos hayan dado, la ponemos abajo. ¿Sí? ¿Todos bien? Hay gente que ya se está liando, se está perdiendo. A vosotros no os va a salir. La siguiente carta, vamos a imaginar que son las dudas, los miedos. ¿Lo queremos? Pues arriba, venga. La siguiente, ya van quedando pocas. La siguiente la pasamos debajo. Y la siguiente, vamos a imaginar que es la tristeza. ¿La tristeza la queremos? Pues a la de 3 arriba. 1, bueno, la de 3, aquí cada uno lo lanza cuando quiera. 1, 2 y 3, ¡arriba! Genial. La siguiente, ¿todos bien? ¿Sí? ¿Estáis bien? Sí. La siguiente,
¿Cuántos habemos tirado? 3, genial. Pues si hemos tirado 3, vamos a pensar qué más podemos hacer. ¿Cuántos os quedan? A ver si todos lo estáis haciendo. 3. Bien, menos mal, lo estáis haciendo bien. ¿El qué? Da igual. La siguiente la volvemos a cambiar con el compañero, ahora la cambio contigo. Y esa carta la ponemos debajo. ¿Sí? La siguiente carta vamos a disfrutarlo en la soledad. No queremos la soledad, así que ¡arriba! La siguiente, señoras y señores, abajo. Abajo. ¿Sí? Y la siguiente vamos a imaginarnos que es el TOC. ¿El TOC lo queremos? ¡Pues arriba, vamos! Genial. Vamos a hacer una cosa. Incluso, quiero que ahora cojáis todos la carta sin mirarla, la que os ha quedado, si la habéis hecho bien. La cogéis así, por el dorso. Y quiero demostraros hoy que todos tenemos un mago interior. Quiero que a la de 3 todos chasqueemos. Para los del fondo lo digo que parece que cuesta. A la de 3. Chasqueamos. 1, encima, de la carta. 1, 2 y 3. ¡Oh, qué bonito, Aurelio! Si ha salido bien, quiero que en este momento guardéis el trozo, cojáis el trozo que habéis guardado y miréis que exactamente si todo ha salido bien, la carta coincide. Bueno, nada, lo último que quería decir ya es que ha sido un placer estar hoy aquí con todos vosotros. Para mí esto ha sido un honor estar delante de tanta gente. No, espera. Y ya por último, ya sí que le cedo el micrófono a Aurelio. Recordad una cosa, por favor, y prometérmelo. Este momento que hemos vivido hoy, yo creo que va a marcar un antes y un después en nuestra vida. Cada uno tenemos un mago interior. Y por favor, un día, recordad esta frase, el día que no os riáis, que no sonriáis, que no seáis felices, recordad, por favor, que es un día perdido. Disfrutad de la vida, sed libres. Bueno, seguimos.